Buenos días, mi nombre es Francisco Estudillo Gómez, soy profesor de propiedad intelectual y he realizado una presentación, este video, como una colaboración con el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, organismo público encargado de la actuación del Estado venezolano en materia de propiedad intelectual. Yo he titulado esta presentación Invenciones para enfrentar a la COVID-19. Y en la misma me referiré en primer lugar a las invenciones y el sistema de patentes. Después veremos algunas invenciones en el área médica, cómo las diferentes áreas de la medicina donde se pueden producir invenciones. Haremos una especial referencia al coronavirus y la COVID-19. Después hablaremos del saneamiento de los enfermos y la prevención de la COVID-19, que son las vacunas y los medicamentos existentes, y cómo acceder a esos medicamentos, las flexibilidades que permite el sistema de patentes para tener acceso a esos anhelados medicamentos. Y concluiremos con unas reflexiones. Fíjense, las invenciones son creaciones que solucionan problemas técnicos en la industria, en cualquier tipo de industria, y en cualquier técnica pudiera ser considerada una invención, siempre que solucione o satisfaga una necesidad industrial. Las invenciones pueden ser de productos o de procedimientos. De productos, pues, cuando los elementos que la integran actúan en forma simultánea, y de procedimientos cuando actúan paso a paso. El sistema de patentes. Entonces, las invenciones, pues, pueden ser objeto de patentes de invención, que es un derecho que le permite al titular del mismo excluir o impedir que otras personas realicen esa invención para su utilización en el sector industrial y comercial. Nos hacemos una pregunta. ¿Es el sistema de patentes un promotor de la creatividad o es un monopolio o barrera que impide acceder a las invenciones necesarias como los medicamentos? Fíjense, las invenciones en el área de la medicina, por ejemplo, tenemos la necesidad. El problema técnico sería una enfermedad y la solución del mismo sería una vacuna que la evita, un kit de diagnóstico que la detecta, un producto que la alivia y composiciones químico-farmacéuticas con distintas rutas de administración que definitivamente la curan. Puede haber otras, por supuesto. Estas son algunas de las soluciones para solucionar ese problema. Las invenciones en cualquier área de la técnica y por supuesto la medicina que cumplan con las condiciones de patentabilidad, la novedad universal, la altura o paso inventivo, o sea que superen el estado de la técnica y que tengan aplicación industrial, pueden ser objeto de una patente de invención que tienen una duración de 20 años de acuerdo con los convenios internacionales. Y esas patentes constituyen un mecanismo que utilizan los estados para incentivar la creatividad industrial y divulgar la información técnica. Este es un derecho de naturaleza privado para impedir que otros utilicen esa invención patentada. Es una consecuencia o recompensa por la invención e información aportada. El derecho es territorial, es un aliciente a la creatividad. Muy bien dijo Abraham Lincoln cuando, refiriéndose al sistema de patentes, que este sistema había traído el combustible a la llama del ingenio. Entonces, veamos en el área de la medicina, en cuáles áreas de la medicina pueden obtenerse invenciones para ser patentadas. Y en esta lámina, pues, está el protagonista de nuestra pandemia, que es el coronavirus. Entonces, se pueden obtener medicamentos o incluso artículos para prevenir la enfermedad. Quizás el medicamento más ilustrativo de esta prevención es la vacuna, en la cual se están invirtiendo millones y millones de dólares para lograr una vacuna en el menor tiempo posible. Pero también hay dispositivos en esta etapa de prevención, dispositivos, mascarillas, guantes, el mismo jabón. El mismo jabón es el principal medio de prevención, es el jabón. El coronavirus tiene en su parte externa, tiene pues una membrana lipídica, una membrana de grasa que al entrar en contacto con el jabón
se diluye por esa reacción química y se destruye el coronavirus. También tenemos entonces en una segunda etapa la detección de la enfermedad. También se puede lograr a través de algunos productos, como son los famosos kits de diagnósticos. Puede haber productos o puede haber procedimientos. También protegidos, pueden ser objetos de derechos de propiedad intelectual, al igual que pues, los referidos a la prevención. En tercer lugar, tenemos los productos que mitigan o atenúan la enfermedad una vez ya contraída. Este es el caso de los famosos respiradores o los ventiladores que permiten pues una mejor respiración a los enfermos que tengan afecciones pulmonares, como es el caso del coronavirus. Existen muchos tipos de respiradores muy sofisticados, muy elementales, pero muchos de ellos están protegidos o partes de ellos por patentes de invención y por patentes de diseños industriales, que también, pues, por supuesto, para su utilización se necesita la anuencia de los titulares de derecho. Y por último, la cura de la enfermedad, que se puede hacer a través de productos determinados, pues, como sería el caso del famoso Remdesivir, que es un medicamento al que nos vamos a referir luego, que hasta ahora ha sido el medicamento que ha tenido el mayor éxito relativo para la cura de la enfermedad y que también es un producto que está protegido por patentes de invención. El sistema de patentes genera dos tipos de medicamentos. Los originales, que son producto de la investigación y desarrollo de empresas dedicadas a ello, empresas farmacéuticas o biofarmacéuticas grandes, que logran a través de esa investigación y desarrollo obtener un medicamento que luego, que en el transcurso de la investigación se solicita la patente de invención, pero que también, por supuesto, tienen que ser para ir al mercado aprobado por las autoridades de salud. Esos son los originales. Y tenemos los genéricos, que son copias legales de los originales una vez vencida la patente. También, por supuesto, tienen que ser aprobados por las autoridades de salud. Estos genéricos, una vez tienen que tener, por supuesto, la anuencia de las autoridades para poder ir al mercado y competir incluso con los originales una vez vencida la patente. Transcurridos los 20 años, pues pueden las empresas que tengan capacidad para ello producir el genérico y luego ir al mercado para competir, como les señalaba anteriormente. Entonces, un medicamento, resumiendo, para llegar al mercado, pues se puede solicitar la patente. También se solicita una marca comercial para ir al mercado. Eso es optativo. La solicitud de la patente es optativa. Por lo general se hace la solicitud de patente, se tiene una marca para ir al mercado y luego se obtiene la aprobación de las autoridades de salud y se va al mercado. El caso que yo les citaba del Remdesivir es bien interesante porque este medicamento, que es, repito, el que ha tenido el mayor éxito relativo para curar la enfermedad, la COVID-19, tiene alrededor de 70 patentes a nivel mundial. Y aquí tenemos al protagonista de nuestra pandemia, la pandemia que está sufriendo la enfermedad en los actuales momentos, ¿no? Que es el coronavirus. Y por este nombre, coronavirus, se conocen una serie de virus relacionados con enfermedades en mamíferos y aves. En los humanos afectan el tracto respiratorio y el digestivo. Este virus tiene un nombre científico, el SARS-CoV-2. El SARS es el acrónimo en inglés del síndrome respiratorio agudo severo. Este nombre se lo dio el Comité Internacional de Taxonomía Viral. La enfermedad entonces se conoce como COVID-19 y tuvo su origen en Wuhan, en China, en diciembre de 2019. Yo siempre digo pues que en China se descubrió este virus y que China tiene una gran responsabilidad y están haciendo grandes esfuerzos para la obtención de una vacuna que la prevenga. El coronavirus, fíjense, estos virus, para una persona, para un lego en la materia, ¿qué es un virus? Yo leí hace un mes atrás en el diario El País de España una definición de virus que me agradó. Señala la definición que los virus son inquietantes porque
ni están vivos ni están muertos. No están vivos porque no se pueden reproducir en forma autónoma y no están muertos porque se introducen en nuestras células y las ponen a trabajar para replicarse, para reproducirse. Ellos van a depender siempre de una célula, de un organismo multicelular, como es el caso del murciélago, que el coronavirus pasó al murciélago, luego pasó al pangolín y luego a los seres humanos. Ahora, esta es la naturaleza del coronavirus. El coronavirus no es que intente hacernos daño, sencillamente esa es su naturaleza. Él necesita, para existir, un organismo multicelular y él lo parasita y se introduce en sus células para ponerlas a su servicio. Es su naturaleza simplemente. Para combatir la COVID-19 necesitamos dos tipos de medicamentos. Uno para la cura de la enfermedad ya contraída y otra vacuna para prevenir la enfermedad. Sería el segundo medicamento. En cuanto a la cura de la enfermedad contraída, fíjense, para obtener un nuevo fármaco, desde cero, desde que está en el laboratorio hasta que está en los anaqueles de una farmacia, pueden pasar hasta entre 10 y 17 años. Pues. Y la inversión para lograrlo es cuantiosa. Pues, 2.000 millones de dólares en promedio actualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es sencillo, pues, lograr un medicamento. Entonces, el coronavirus, el SARS, que produce la enfermedad de la COVID-19, sorprendió a la humanidad sin producto para diagnosticar, para tratar o curar la enfermedad ni para prevenirla. Entonces, la detección temprana de estos virus, el conocerlo, es clave para su prevención. No es tarea sencilla, por supuesto. Entonces, en virtud de esa carencia de medicamentos específicos, se ha tratado con medicamentos utilizados para otras enfermedades. Así tenemos lo que nosotros los profesores de Derecho de Patente llamamos los nuevos usos o reposicionamiento de medicamentos existentes, patentados o no, para ser utilizados en una determinada enfermedad. Entonces, el Remdesivir es un antiviral para el tratamiento que fue logrado hace unos años atrás por la empresa Gilead para el tratamiento del ébola. Y fíjense lo curioso que contra el ébola no tuvo éxito. No tuvo éxito. Y ahora ese medicamento está teniendo éxito, por supuesto, el éxito relativo, no es total, es relativo contra el coronavirus. Y su uso fue autorizado hace una semana y algo por la famosa FDA de los Estados Unidos, la Food and Drug Administration, y Japón igualmente aprobó su utilización por parte de las autoridades sanitarias japonesas. Pero hay otros medicamentos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que es un medicamento del año 1945 para el tratamiento de la malaria y el lupus, que combinado con otros medicamentos se ha utilizado, pero también ha sido descartado últimamente por las secuelas, ha tenido problemas, los pacientes que han sido tratados con la cloroquina han tenido problemas pues, por los usos de este medicamento que realmente no ha sido exitoso, pues no ha logrado, a pesar de cierta campaña que se hizo al inicio de la misma, pues ha tenido efectos no deseados. Tenemos también el Caletra, que es una combinación de lopinavir y ritonavir, que son dos compuestos que unidos se han utilizado para el tratamiento del SIDA o HIV, que también tiene una patente en los Estados Unidos, este Caletra, que venció en el 2016, lo que quiere decir que cualquiera puede utilizarla en estos momentos sin autorización del titular de la patente en los Estados Unidos para producción de ese Caletra. Pero, y también hay otros, el Avigan, incluso el Avigan, que es un antigripal, la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, para la prevención de la tuberculosis, también muy antiguo, y que se ha utilizado, pero ninguno de ellos ha tenido, por supuesto, el éxito relativo que ha tenido hasta ahora el Remdesivir.
La ventaja de utilizar estos medicamentos ya conocidos o utilizados para otras afecciones, es que hay un ahorro de tiempo para su aplicación terapéutica. Ya se han realizado una serie de análisis en dicho sentido, porque son antivirales al fin y al cabo. Y lo que se quiere es combatir un virus descubierto. Repito que ya existía en la humanidad, existía desde mucho antes, pero que se descubre en Wuhan en diciembre del año pasado. Cualquier medicamento que se esté utilizando para una afección determinada y se quiera utilizar para otra, por supuesto necesita la autorización de las respectivas autoridades sanitarias para ese uso determinado. En el caso de las patentes, la redacción de los documentos de patente puede ser amplia y por lo general, en este caso de las patentes para combatir estas enfermedades, se utiliza un lenguaje amplio que permite abarcar varias cepas de virus. Por ejemplo, si es un antiviral, entonces si vamos a redactar una patente de invención o una solicitud de patente de invención, nos referiríamos a un compuesto para ser utilizado contra una serie de cepas de coronavirus o virus en general. Eso le permite, pues, ser utilizada la patente o que la patente abarque el derecho, se extienda para todas las utilizaciones, siempre que sea para ese determinado tipo de virus. Ese es el medicamento para la cura. Pero en segundo lugar tenemos la gran vacuna preventiva. Fíjense, lograda esa gran vacuna que, como les decía anteriormente, se están invirtiendo millones de dólares por parte de empresas. Hay un esfuerzo mundial muy grande donde están involucradas las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos especializados de las Naciones Unidas para lograr esa vacuna. Una vez obtenida esa vacuna, se tiene que fabricar a gran velocidad y a gran escala, pues, para lograr una distribución, el delivery, que es una de las preocupaciones que yo quiero mostrarles en esta exposición, el delivery de la vacuna, el que pueda llegar a todas las personas del mundo. Y hay una gran carrera, pues, por parte de muchas empresas para lograr esta vacuna. Hay 102 procesos actualmente en desarrollo para lograr la vacuna, pero solamente hay 8 que ya están en la etapa de ensayos clínicos. Y aquí se los muestro en esta lámina. En los Estados Unidos tenemos 3 proyectos en desarrollo en etapa clínica, repito. En el Reino Unido hay 1, en Alemania hay 1, en China hay 3, pues hay 3 proyectos en desarrollo. Yo les decía que China tiene una gran responsabilidad en estos momentos porque el virus se descubrió fue en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre pasado. Y el último proyecto en desarrollo en etapa clínica se está dando, pues, en Australia. Entonces tenemos solamente estos 8 proyectos a nivel mundial que están en etapa clínica y la humanidad está atenta pues a la obtención definitiva de una de ellas que sea la que nos va a llegar a todos para prevenir la enfermedad. Entonces, ¿cómo pueden hacer los países para suministrar a sus poblaciones medicamentos y otros productos necesarios para tratar una pandemia como la COVID-19, sobre los cuales existen derechos de patente u otros derechos de propiedad intelectual? Fíjense, el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, es un convenio internacional al cual pertenece nuestro país y que entró en vigencia en el 1 de enero de 1995, establece algunas flexibilidades para la aplicación de todos los derechos, pero concretamente en el tema de las patentes de invención, trae una de esas flexibilidades es la licencia obligatoria, que es aquella concedida por el Estado sin la anuencia del titular bajo unas circunstancias específicas tipificadas en las leyes. Y el mismo convenio trae una serie de condiciones para que los estados
miembros de la OMC puedan conceder esas licencias obligatorias. Una primera vía para estas licencias obligatorias es la derivada de la cuarta conferencia ministerial de la OMC que se celebró en Doha, Qatar, el 14 de noviembre del año 2001, que establece el famoso mecanismo del párrafo 6 para países menos adelantados. Es un mecanismo algo engorroso por cuanto un país de los considerados menos adelantados en el sistema de las Naciones Unidas que tenga problemas por culpa de alguna pandemia, puede solicitar una autorización a la OMC para que se le conceda a una empresa determinada por la misma OMC la facultad de producir un medicamento que ya está patentado y remitirlo al país afectado. Repito que es un mecanismo engorroso y que se ha dado solamente en un solo caso, hace unos años atrás, en Ruanda, con el problema del SIDA. Pero existen otras vías. Hay una segunda vía sería el artículo B, el artículo 73B, último aparte del artículo 73B, en su aparte último, hay una previsión legal por emergencia nacional. Y esto lo han utilizado algunos países como Brasil, Ecuador, Chile, India, Indonesia, Israel, Malasia, Sudáfrica, que prevén en sus legislaciones la posibilidad de, en caso de emergencia nacional o crisis internacional, como dice el propio acuerdo, se puedan conceder licencias obligatorias. Entonces, esta segunda vía es una sugerida pues para que los países la recojan en sus legislaciones. Incluso yo creo que se puede aplicar directamente el acuerdo sobre los ATPIC en aquellos países que no lo tengan previsto en sus legislaciones. También hay otras vías, como son las licencias voluntarias y gratuitas. Por ejemplo, Costa Rica propuso hace un mes atrás a la Organización Mundial de la Salud la creación de un pool de tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual para la detección, la prevención, control y tratamiento de esta COVID-19. Hay otras iniciativas, consorcios de empresas, la Open COVID Pledge, la Medicine Patent Pool, el CEPI. Hay una serie de consorcios que reflejan solamente la inquietud de la humanidad, no solamente de las empresas que hacen investigación y desarrollo, sino de universidades, de los gobiernos, de las Naciones Unidas, por lograr el ansiado medicamento que cure la enfermedad y la vacuna que la prevenga. En este sentido, también las empresas que son titulares de derecho han renunciado algunas a esos derechos, como el caso de la Abbott, que ha renunciado al derecho sobre las patentes del medicamento Caletra, que ya yo se lo mencioné anteriormente, que tiene patentes vigentes en Chile, México, Perú y otros países. Ellos han renunciado expresamente a sus derechos. No van a ejercer el derecho, pues, lo que quiere decir que cualquier empresa puede fabricar ese medicamento. Pero la empresa Gilead Sciences, que está trabajando en la producción del Remdesivir, que tiene los derechos desde hace unos años en muchos países sobre el Remdesivir, está trabajando para que a final de este año pues, se tenga alrededor de 1.5 millones de dosis para tratar a los pacientes afectados por la COVID-19. Yo les repito que tiene derechos en 70 países, se le ha pedido públicamente que no ejerce este derecho y ellos, un poco accediendo a esa petición, han firmado licencias voluntarias no exclusivas con 5 fabricantes de medicamentos genéricos de la India y Pakistán para producir el Remdesivir. Fíjense, esto es bien interesante porque ellos le están permitiendo a esas 5 empresas que produzcan el medicamento sobre los cuales tienen derecho de exclusiva para que lo fabriquen y lo distribuyan a 127 países de ingresos bajos y medios bajos, así como para varios países de ingresos medios altos y altos, incluso altos,
que enfrenten obstáculos significativos para el acceso a la atención médica. Entonces, no es solamente para los que no tienen, sino para cualquier país. Pero me llama mucho la atención que Venezuela no esté entre esos 127 países, y ahí sí están algunos países latinoamericanos. Pude leer que está Guatemala, está Cuba incluso, pero no estamos nosotros, lo cual es inquietante. Es inquietante porque surge la pregunta, ¿y quién entonces nos va a suministrar a los 28,5 millones de venezolanos la ansiada vacuna para prevenir la COVID-19? Bien, en esta licencia que le dio la empresa Gilead a esas 5 empresas de la India y Pakistán, ellos le van a dar, por supuesto, la tecnología para fabricar el Remdesivir, y los licenciatarios, las empresas que reciben esa tecnología, van incluso a establecer el precio para el producto genérico que elaboren. Y están libres de regalías, o sea que la empresa Gilead no va a cobrar ni un centavo proveniente del dinero que genere la venta de ese producto por parte de esas 5 empresas. Y lo va a hacer hasta que la propia licencia, el propio contrato señala que hasta que la OMS declare el fin de la emergencia de salud pública de preocupación internacional con respecto a la COVID-19, estará en vigencia esa licencia. También hay otros planes, otros programas interesantes. Pues el proyecto Warp Speed de los Estados Unidos, que tiene como objetivo entregar 100 millones de dosis de una eventual vacuna para fin de año, pero para su población. Y aquí vuelve la inquietud, la inquietud que me movió a realizar esta exposición, que sencillamente es que ¿quién nos va a dar la vacuna a nosotros? Porque este proyecto Warp Speed es para los Estados Unidos. Yo también oí a la canciller de Alemania, la señora Angela Merkel, señalando que para final de año ellos tienen la esperanza de vacunar a toda la población de Alemania. Entonces, las reflexiones que me ha generado pues, esta aseveración de que los países están trabajando para sus poblaciones son inquietantes. Bien, entonces, para concluir esta exposición, tengo algunas reflexiones. Yo creo que la humanidad debe incrementar las inversiones en investigación y desarrollo sobre salud, especialmente sobre las enfermedades virales, lo que les decía de la detección temprana de virus que puedan afectar a la humanidad. El sistema de patentes es un gran promotor de la creatividad. O sea, el sistema de patentes va a continuar cumpliendo con su función, que es promover la creatividad en todas las áreas. Y los medicamentos, que son invenciones, deben su creación en gran parte al sistema de patentes. Los estados deben hacer valer las flexibilidades del sistema de patentes previstas en el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio. Esa flexibilidad ya yo se las relaté, que son esencialmente las licencias obligatorias. Entonces, en sus leyes, los países deben incluir la posibilidad de otorgar licencias obligatorias en caso de emergencia de salud pública. Venezuela debe legislar en la materia. La ley nuestra es del año 1955, desfasada totalmente. Fue buena en su época, pero ya no lo es. Y necesitamos incorporar mecanismos como la licencia obligatoria en casos de salud pública para afrontar pandemias como la COVID-19. Fíjense, el derecho, otra reflexión, el derecho a la salud es parte del derecho humano a la vida. Y ante pandemias como la COVID-19 debe imponerse intereses privados. Entonces, de ahí viene pues la renuncia que han hecho algunas empresas en forma loable a los derechos que tienen, derechos de patente, pero también se tiene previsto pues, una revisión del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC para flexibilizar aún más la posibilidad de la concesión de licencias obligatorias en caso de pandemias como la actual. Y por último, la distribución del medicamento que la cura,
que cura la COVID-19 y de la eventual vacuna preventiva debe darse a todas las personas en el mundo, y ese es el gran reto que tiene la humanidad. Necesitamos que, como dijo el señor Antonio Guterres hace unos días atrás, esa vacuna no debe ser para un grupo de personas o un grupo de países. Tiene que abarcar a todas las personas que estamos en el mundo en caso de necesitarla. Pues muchísimas gracias y agradezco la atención.